Entonces, el día de hoy vamos a ver al profeta Malaquías. Hago un pequeño recuerdo, repaso, si nos sirve. Em, Recordar que, que la Biblia está dispuesta en dos grandes testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento se divide en tres grandes bloques, digamos, los libros históricos, que en realidad es el Pentateuco, y luego los libros históricos, los libros proféticos y los libros sapienciales. Entonces, pero el orden que vamos a ver en la Biblia es muy interesante porque es primero los libros históricos, luego los libros sapienciales y por último los libros proféticos. ¿Sí? Los libros proféticos porque nos abren a el cumplimiento de esta promesa que se está dilucidando en el Antiguo Testamento. Curiosamente, encontramos en el Nuevo Testamento un paralelismo en este orden. El Nuevo Testamento primero que aparece, los libros históricos, que sería el Evangelio y Hechos de los Apóstoles. Los cuatro evangelios, el Evangelio en en sus cuatro formas, ¿sí? En el testimonio escrito de las cuatro formas. Luego, Hechos de los Apóstoles. Y luego vienen las cartas, que las cartas serían en paralelismo lo que corresponde a los libros sapienciales del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en el fondo nos enseñan a vivir, ¿sí? Nos enseñan a vivir. Y el último libro del Nuevo Testamento es en correlación con los libros proféticos del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el Apocalipsis, de nuevo, es un libro que nos abre al cumplimiento de la escatología definitiva. Si el Antiguo Testamento nos abrió al cumplimiento, ¿sí?, del Nuevo Testamento, el Apocalipsis nos abre al cumplimiento definitivo. Es decir, que el Apocalipsis nos va a narrar lo que se va a cumplir, digamos, lo que se va a sellar de forma definitiva ya en la escatología de los últimos tiempos, ¿sí? Entonces, esto es interesante en cómo se organizaron los libros, porque los libros no se organizan en base a una cronología. Fíjense que los libros históricos van primero, pero si hubiésemos querido hacer una cronología bien hecha, entrelazaríamos los libros proféticos con los históricos, porque los libros proféticos ocurren en un momento histórico, ¿sí? Pero no se hace así, se organiza de modo teológico, correspondiente al mensaje que quiere transmitirnos. Y por eso encontramos como un díptico del Antiguo y del Nuevo Testamento. Otra cosa interesante es por qué le llamamos Antiguo Testamento. Esto ya se los he explicado, pero bueno, lo podemos recordar. ¿Por qué utilizamos la palabra testamento? A ver quién se recuerda. ¿Qué es un testamento? Una herencia. Perfecto, una herencia. ¿Y por qué se le Abuelo llama testamento? lo dejó. No, porque el padre quiere dejar algo de herencia para los demás, como si fuera algo que lo que él considera que necesitan los demás Perfecto, recibirlo. bien, bien. ¿Y por qué no le llamamos Herencia. alianza en vez de testamento? ¿Cómo, cómo? ¿Alguien dijo algo, no? No. El- ¿Será que somos sus herederos? Somos sus herederos y el testamento ¿a quién obliga? Y testigo. A él, nosotros. ¿A quién obliga? El que lo Al que otorga. da, al que recibe lo obliga. No. Tú puedes decir no gracias, pero al que da. Y esto es muy fuerte. Y esto nos hace recordar de esta alianza que hizo con Abraham, que corta los animales a medias, pone la mitad de un lado y la mitad del otro, y pasa el fuego de Dios en medio de esos animales. ¿Se recuerdan de esto? Uy. A ver, resulta que cuando Dios hace una alianza con Abraham, se la repite varias veces, ¿no? Yo te daré
mira, sal y mira el cielo y hay muchas estrellas, yo te daré una descendencia más grande que todas estas estrellas. Pero hay un momento en donde él hace a entrar a Abraham en un sopor. Primero le dice, mira, vas a buscar estos animales y los vas a cortar por la mitad y vas a poner una mitad de un lado y otra mitad del otro lado. Y vas a dejar como un pasillo entre las mitades de los animales descuartizados. Esto era una forma en que se hacía alianzas en la antigüedad. Se abrían los animales, ¿sí? Y primero pasaba, si yo quería hacer un compromiso contigo, primero pasaba yo y decía, maldita yo, acabe como estos animales si yo no cumplo esto que te estoy prometiendo, lo que sea, que yo te iba a dar mis tierras al final del año, lo que sea. Y luego pasabas tú, maldito yo, ¿sí? No cumplo con la promesa y me pase como estos animales, ¿no? O sea, que acabe yo descuartizado. Cuando Dios hace esta alianza con Abraham y le dice, descuartiza a estos animales, ponlos así, hace a Abraham entrar en un sopor. Y la escritura nos dice que por en medio de esos animales pasa una antorcha con fuego, como representando que es el Espíritu del Señor el que pasa por en medio de esos animales, y Abraham no pasa. ¿Qué simboliza esto? Que Dios se obliga a sí mismo. Yo me comprometo y que me pase como estos animales si no cumplo, pero Abraham no pasa. O por lo menos en la escritura no nos dice que Abraham pase. ¿Y esto qué significa? Esto significa la eterna e infinita fidelidad de Dios que no está condicionada a nuestra fidelidad. Aunque yo no sea fiel, Dios seguirá siendo fiel. Aunque yo lo niegue, Dios no me negará. Porque no se puede engañar a sí mismo. Entonces, bueno, todo esto para decir que por eso le llamamos testamento. Porque por eso se eligió la palabra testamento, porque si vemos bien claramente en la escritura no vamos a ver testamento. Pero bueno, este es el orden, ¿no? Del díptico entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Sí? Libros históricos, libros sapienciales o de enseñanzas morales y libros proféticos, el Apocalipsis, ¿no? Bueno, el profeta Malaquías es el último, ocupa el último lugar de los profetas menores en la Biblia. Sabemos muy poco sobre su autor, lo único que sabemos es su nombre, de hecho así arranca el libro del profeta Malaquías. Dice oráculo, palabra del Señor a Israel por medio de Malaquías. Es lo único que sabemos. Es muy interesante que utilicen esta palabra por medio de Malaquías. ¿Por qué? Porque a veces creemos o hay personas que no les gusta esto de las mediaciones. No, 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 yo y Dios, esto de las mediaciones no nos gusta. Pero esto no fue algo que nos inventamos los cristianos luego. Esta fue la forma en que Dios nuestro Señor se quiso comunicar con nosotros, a través de mediaciones. Y esto lo podemos aceptar o no, pero es una realidad. Entonces yo no puedo decir que yo creo en el Dios cristiano, en el Dios de Jesucristo, pero no me gustan las mediaciones y yo la iglesia y eso no sería muy coherente. No puedo decir que creo en este Dios y no creer en las mediaciones, porque este Dios eligió las mediaciones. Entonces, muy interesante que aquí por medio de Malaquías. Em, Hay interpretaciones que han entendido este nombre Malaquías como un nombre común, porque Malaquías puede significar mensajero, porque Malak en hebreo significa mensajero, ¿sí? El libro tiene un carácter pastoral, homilético. ¿Por qué? Porque afronta ciertos temas como el culto, cómo se debe celebrar el culto, cómo se deben cumplir las leyes, y está tratando de exhortar al pueblo a vivir de manera adecuada, de manera siguiendo la voluntad de Dios.
¿sí? ¿El libro Eh, tiene qué? no sé ¿Qué fue lo que dijiste? El libro tiene un... un carácter homilético y pastoral. Quiere enseñarnos algo. Homilético es como si fuese una homilía, ¿vale? Y una homilía generalmente nos quiere enseñar cómo vivir. Nos enseña no solo un dogma, ¿no? Hay que creer en Dios, sino qué significa. Porque yo no puedo decir que yo creo en Dios y seguir viviendo de la misma manera como he vivido siempre. La fe, si no se concreta en una moral, y no una moral en cuanto a moralismo, sino en una vida concreta, hecha de actos concretos, yo no puedo decir creo en Dios y yo robo. No, no. Digamos, no está alineado. O sea, nosotros hemos disociado. Pienso una cosa, creo una cosa y vivo otra. Pero en realidad no podemos decir que creemos si no vivimos de una cierta forma. Y por eso fe y moral están profundamente vinculadas. Profundamente vinculadas. ¿Sí? Bueno, el hecho de que el libro de Malaquías ocupe el último lugar en el canon, en el Antiguo Testamento, induce a pensar que se trata del último de los profetas antes de Juan el Bautista. Y esto es muy significativo porque si hablamos que el profeta Malaquías Gracias. y Sí, los por temas nada. que afronta están ubicados aproximadamente entre el 515 y el 400 antes de Cristo, estamos hablando que pasaron 400 años de un silencio ensordecedor de Dios hacia su pueblo. Dios no le habló a su pueblo durante 400 años porque no hubo profetas. O así por lo menos lo interpretaron ellos. Tenían muchos años sin tener profetas, hasta que llegó Juan el Bautista, ¿sí? Aus, ¿Es confirmado? aus. Ahora no, tampoco tienen profetas ellos, los judíos. ¿Qué pasa? Desde Jesús no apareció nadie más para ellos. ¿O? Mira, yo no conozco mucho el judaísmo actual, ¿sí? Pero desde el momento en que se destruye el templo, ya es la mayor catástrofe que hay para los judíos, ¿sí? Por eso los más radicales y ortodoxos quieren reconstruir un templo, ¿sí? Quieren reconstruirlo ahí y por eso, de hecho, la guerra perpetua. Em, sí, pero que ellos reconozcan que ha habido otros profetas, no lo sé. El tema es que el canon bíblico está cerrado. Más allá de, o sea, por lo menos profetas así significativos, eh, siguen teniendo, por supuesto, maestros, rabinos, demás, pero, así como profetas como eran considerados los bíblicos, creo que no. Sí, Y pero Jesús no está dentro de sus profetas. no. No. Ah, bueno, dependiendo. A ver, es que hablar de judaísmo es como hablar de cristianismo, entiéndeme. Eh, ¿De qué estamos hablando? ¿No? Pues si tú me dices cristianismo, sí, pero son los católicos, los bautistas, los pentecostales, ¿no? ¿De quién me estás hablando? Entonces, los judíos, un poco igual. Entonces, hay judíos que se les llama judíos mesiánicos. Estos judíos mesiánicos creen que Cristo es el Mesías, ¿sí? Son muy poquitos pero incluso tienen su Eucaristía. Estos son, digamos, los judíos más cercanos al cristianismo, Pero pero esos el grueso cristianos sí creen que Cristo era el Mesías, son es lo mismo. judíos, se consideran judíos, pero son cristianos, o sea, vamos, creen en Cristo, sí. O sea, en el ¿Y fondo, cuál es la diferencia con nosotros? Es lo mismo. porque ellos siguen siendo, digamos, practicando el judaísmo como religión, pero creyendo, o sea, ellos son judíos y Jesús es el Mesías prometido de los judíos. En el fondo, para ti, para mí, sería lo mismo, pero su praxis religiosa es más semejante a la judía. Ah, ok. ¿Sí? Gracias, María. No, igual, tómalo con hilos, porque tampoco es que conozco tanto, ¿sí? Pero es muy interesante este fenómeno dentro del judaísmo actualmente, es muy interesante. Mi profesora de hebreo me cuenta un poco que ella ha ido a misa con estos judíos mesiánicos. eh, y, y nada, que es muy fuerte, ¿no? En Jerusalén. Son cosas
sí, pues creemos que Dios va a atraer a todos hacia sí, ¿no? Un poco lo que les hablaba la semana pasada, que, que cuando venga por segunda vez, creemos que ahí los judíos se van a convertir y van a creer que esta es la primera vez que viene su Mesías. Y nosotros sabremos que, bueno, es Jesucristo, es el mismo Cristo que se encarnó y que ahora viene por segunda vez. Pues será la primera vez para ellos, pero y en ese momento estupendo. No es como que ven, ven, yo les había dicho, ¿no? No, o sea, eso no. Todavía tenemos una mirada muy, muy de competencia a veces en el tema de la fe, ¿no? De quién creyó primero, o muy, muy del hijo mayor, ¿no? De la parábola. Yo he estado aquí desde el inicio, ¿no? Y bueno, de lo que se trata es de llegar juntos al banquete, ¿no? Pero bueno. Eh, Se observa entonces en la narración de Malaquías que el templo ya ha sido reconstruido, por lo tanto estamos después del 515, ¿no? Ya estamos en la época del segundo templo, ya reconstruido y que está ejerciendo su función, es decir, ya nuevamente se están ofreciendo sacrificios, ya volvimos, digamos, a lo que era la época preexílica, donde había templo y donde habían sacrificios y donde habían holocaustos y demás. Pero la diferencia es que todavía lo que está diciendo Malaquías es que está el templo reconstruido y aunque se están ejerciendo las funciones, no se están haciendo del modo establecido por las prescripciones de la ley. Y eso es lo que el profeta reprocha. Reprocha un poco la indolencia en las ofertas, es decir, en lo que el pueblo de Dios está ofreciendo en los sacrificios, hasta el punto de decir que prefiere que se cierren las puertas del templo para evitar su profanación. Ahorita vamos a entrar en detalles, ¿no? Pero entonces señala la mezquindad del pueblo, en que están siendo fraudulentos en la entrega del diezmo y de las ofrendas que están dando al Señor. Y había como una desidia general en el cumplimiento de los deberes de la alianza. Y esta situación se pone en paralelo con la puesta en duda del amor del Señor por su pueblo. ¿Por qué? Porque ellos veían que ellos ahora ya tenían templo, que ellos ofrecían sacrificios, pero que seguían habiendo adversidades y dificultades. Y decían, o sea, Señor, tú no nos quieres. Volvimos a construirte el templo, venimos y te ofrecemos los sacrificios y nos sigue yendo mal. Entonces, esta es la situación histórica y política de Malaquías. Estamos en la mitad del siglo quinto, alrededor de 450. Estamos entre el 500, como les dije, entre el 515 y el 400. Vamos a tomar como aproximadamente 450 Cristo. Y está Malaquías exhortando a sus contemporáneos a ser fieles a la alianza, que es el, el- el contenido de todo el Antiguo Testamento, ¿no? La fidelidad a la alianza, en el fondo. Bueno, vamos a ver la estructura del libro como tal. El libro se presenta con un esquema bastante claro, ¿sí? Tenemos 6 partes que vamos a ir desarrollando. Son 6 intervenciones del profeta caracterizadas por una forma literaria que ya la hemos hablado, que se llama rib, disputa, rib en hebreo, R-I-B. ¿Qué significa esta disputa? Esta disputa es como es como un diálogo en forma de preguntas. Entonces, primero, Dios que afirma o constata una mala conducta de parte del pueblo, ¿no? Y le dice, por ejemplo, em, el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Si yo soy padre, ¿dónde queda mi honra? Le pregunta, ¿no? Al pueblo. Y el pueblo dice, bueno, pero nosotros te hemos adorado. Ah, sí, me han adorado, ¿no? Es como medio irónico toda la disputa, ¿no? Entonces tiene 3 momentos. Primero es una constatación sobre la conducta inadecuada de los oyentes. La segunda es la objeción, ¿no?
que hace el pueblo. Y le dice, pero ¿cómo? Pero en realidad el pueblo nunca habla, sino que es el mismo Dios que está poniendo como en boca del pueblo lo que el pueblo diría, ¿no? Y dice, pero ¿cómo? Como haciendo un cuestionamiento de esa acusación. Y luego un tercer momento en donde Dios vuelve a intervenir y lo que dice es explica la acusación, la justifica y dice, mira, aquí está la prueba. Entonces, hay 6 momentos durante el libro en donde esto pasa, donde este pequeño diálogo pasa. Entonces, esto marca la unidad literaria, ¿sí? De un tema. Entonces, tenemos 6 temas, como les dije, o 6 momentos. Em, el primer momento es capítulo 1, versículo 2 al 5, y se titula Dios ama a Israel. Bueno, perdón, antes de entrar en esto importante, ¿cuál es el problema de fondo? Es, por un lado, la mezquindad del pueblo al ofrecer los sacrificios y por otro lado, es el aparente retraso de Dios en proteger a los justos. Entonces, el pueblo que se queja de que no lo protege Dios y Dios que se queja, digamos, entre comillas, porque el pueblo no está haciendo un culto adecuado. Esto es como la temática de fondo. Entonces, esta primera parte, estos 3 primeros versículos, habla de Dios, la cuestión de si Dios ama a Israel. Entonces, la primera dificultad nace de la confrontación entre las promesas de Dios a Israel y la situación en la que se encontraba el pueblo después del regreso del exilio. El pueblo regresa del exilio, reconstruye el templo, ¿sí? Y el pueblo se pregunta por qué de pronto ya todo no está bien y perfecto y como magia, ¿no? A veces quisiéramos nosotros, ¿no? Yo me convertí, ¿no? Fui al retiro de ID, de Search, me convertí, ahora todo me va a ir bien. Todo me tiene que ir perfecto, porque ya yo voy a misa diaria. Ahora empecé a rezar y ahora todo me tiene que ir excelente. Y en la primera no sé, que tuve un accidente, que no encontré el parking que yo quería. Pero sí, no, no que estamos ahora totalmente alineados. ¿Por qué no me está yendo perfecto en todo? ¿Por qué todo no va bien? No se supone que tú eres fiel con los que son fieles a ti. ¿Qué pasó, no? Entramos como en un, en un mercado con Dios. Yo te di 10 y tú me das las aceitunas. ¿No? Pues así es. O sea, ¿no? Entro como el niño adolescente. Mamá, hice la tarea. Ah, bueno, bien, hiciste lo que te correspondía, ¿no? O sea, qué es lo grandioso que hiciste. Hiciste lo que te tocaba. No, pero estoy diciendo, bueno, que bueno, el primer beneficiado eres tú, pero bueno, a veces entramos en esta situación, ¿no? Y de hecho, esta es la discusión de fondo, ¿no? El profeta está afirmando la predilección de Dios por Israel, que es firme y que se ha manifestado desde siempre, en contraste con la actitud que Dios ha adoptado hacia Esaú, que es esta tribu que ha sido infiel a Dios y a la que ha, digamos, repudiado. Y esta actitud divina, recuérdense siempre Dios aquí, porque si no, ay, qué horror, pero entonces prefirió a Israel y a Esaú lo dejó y entramos como, no, no, hay que recordarse a quién está hablando, Dios está hablando a un adolescente, ¿sí? Entonces, tu hijo adolescente te viene y te dice, ve, mamá, tú prefieres a mi amiga que viene aquí y se porta mejor que yo y la tratas bien y en cambio a mí me regañas. Pero a mi amiga la tratas bien. Hija, yo contigo me voy, te he llevado a Disney, a tu amiga no. ¿Qué quiere decir esto? Que tú eres una mala madre porque no quieres a la amiga de la hija. No. Él le está hablando en el idioma que la hija entiende, ¿sí? Está tratando de hacer entender cómo es su amor de predilección. En el idioma de un Israel inmaduro, ¿sí? Entonces dice así, os amo, dice el Señor, pero, pero vosotros decís, ¿en qué se nota que nos amas? Qué indolencia, la de Israel para preguntar esto. Pero bueno, dice el Señor, ¿no era Esaú hermano de Jacob y yo amé a Jacob y desprecié a Esaú?
¿no? Un poco dice, yo te he mostrado a ti tu predilección porque yo te he amado a ti, a diferencia de a Esaú, que fue infiel. Bueno, esto a nosotros no nos dice mucho porque, de nuevo, ya estamos mucho más allá, tenemos otra madurez y a nosotros esto es como si me respondes hoy, yo siendo adulta, al modo de un adolescente. Pero tenemos que entender la respuesta, ¿no? De Dios, que está tratando de comprobarle a Israel que lo ama y que lo ha elegido y que lo ha protegido, ¿sí? Que vea lo que le pasó a Esaú y eso significa no estar protegido por Dios, no lo que a ellos les ha pasado, ¿sí? Luego viene la segunda parte, digamos, son 6 partes, ¿no? La segunda parte, que es el capítulo 1 del versículo 6 al 14 y se llama los sacrificios no agradables a Dios. Y es una sección que trata sobre el culto y presentan diferentes temas que culminan en un deseo que suena como amenaza, que les dice, si ustedes siguen ofreciendo el culto como lo están ofreciendo, mejor que se cierren las puertas del templo. Prefiero que no ofrezcas nada, porque eso que estás ofreciendo es terrible. La frase, en el fondo, lo que contiene es la afirmación de que Dios no se complace en ese tipo de sacrificios, pero especialmente por las disposiciones interiores que hay en el corazón de quien lo ofrece. Pongo un ejemplo. ¿Agradará a Dios que yo vaya a misa porque si no me voy a ir al infierno? Y mejor no vayas. Es como, ¿te agradará a ti, madre, que tu hija tire la alfombra encima de toda la basura y la deje así? Ay, qué bien, entré al cuarto y se veía tan ordenado, pero hay un poco de cucarachas debajo de la... Pues no, 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 no me agrada. O sea, prefiero que lo deje así y no me trates de engañar, ¿no? El engaño como que, o sea, si que tú tenías tu cuarto desordenado, bueno, todo bien, pero si aparte engañaste es como... Entonces, en el fondo lo que le está diciendo es, no me agrada ese tipo de sacrificio. ¿Por qué? ¿Cómo se ofrecía ese sacrificio? Primero, con una total desconsideración. Era fruto de la inercia, venían como en automático. Y era llevado por intereses personales. De nuevo, el mercado. Yo voy y ofrezco sacrificios para que Dios me dé esto. Una relación mercantilista con Dios. Y esto es tristísimo en una relación de amor. Porque cuando uno ama, que el otro esté fingiendo algo para sacarme dinero, es peor que si me vienes directamente y me pides el dinero. Directamente, dime lo que quieres. Y no me... Cuando en cambio tú descubres que alguien te está como dirían, creo que en México, dorando la píldora, ¿no? Te están ahí como medio engañando para sacarte algo, es preferible que te lo digan. Pídemelo directo, no pasa nada, yo te lo doy. Si eso es lo que quieres, no, no, no te hagas tan amigo, ¿no? Entonces, tan amigo. Entonces, esto es lo que pasaba en esa época. Y lo grave era que el pueblo no eran los únicos que lo hacían, sino que lo hacían también los sacerdotes. Los sacerdotes ofrecían el culto para provecho propio. Y lo peor de todo esto es que ni siquiera se dan cuenta. Ni los sacerdotes ni el pueblo parecía darse cuenta de la gravedad del asunto. Y lo curioso aquí es que en medio de este, digamos, exhortación que le está haciendo Dios al pueblo, de pronto aparece una afirmación que nos resulta un poco difícil de comprender, porque habla de un sacrificio agradable a Dios, que será un sacrificio con modalidades diferentes, ¿no? Dice así, pues desde donde sale el sol hasta el ocaso, grande es mi nombre entre las naciones.
En todo lugar es ofrecido incienso y una oblación pura a mi nombre, porque mi nombre es grande entre las naciones. Es un texto que parece que se introduce aquí de el anuncio de una ofrenda de un sacrificio puro y universal en el que sí se complacería a Dios. Entonces, el texto como que nos está hablando de una situación ideal caracterizada por un universalismo, es decir, em, que este sacrificio iba a abarcar a todos los pueblos, no solo el pueblo de Israel, incluso los que no eran judíos también iban a participar de este sacrificio. Entonces, no se entiende muy bien el contexto histórico de qué sacrificio está hablando. Esto de la afirmación de la universalidad de un rito, de un sacrificio, sorprende mucho en labios de un profeta que está haciendo mucho énfasis en el sacrificio en el templo de Jerusalén. Dice, ¿en qué contexto el profeta que está haciendo tanto énfasis en vayan a ofrecer su sacrificio en el templo de Jerusalén, habla de un sacrificio que se ofrecerá en todas partes? Es como curioso, ¿no? Esta cita es el versículo 11 del capítulo 1, ¿sí? Entonces, el mismo contexto en el que se mueve el libro resulta contrastante esto, pero de hecho después Malaquías anuncia que va a haber un mensajero enviado por Dios para renovar a la nación. Un poco después ya vamos a entrar ahí. Es decir, que va a haber un momento en donde se purificará el culto y también se purificará el sacerdocio. Entonces es obvio que la tradición cristiana ha interpretado este versículo como un anuncio del sacrificio nuevo, puro y universal, instituido por Cristo. Es decir, que ha interpretado este versículo 11 como profecía de la Eucaristía. Más adelante lo veremos. Luego, la tercera parte es la del capítulo 2, versículo 1 al 9. Y es una nueva acusación a los sacerdotes. Bueno, un punto importante para que vean que esto siempre ha sido antiguo. Versículo 13 está hablando del culto y dice, y añadís, qué aburrimiento el culto. Nada nuevo bajo el sol. Nada nuevo bajo el sol. Ay, qué aburrido. Qué aburrida la misa. No, nada nuevo bajo el sol. Esto 400 años antes de Cristo. ¿Por qué? Porque a veces nos parecemos al pueblo romano que quería circo y pan. No, lo que queremos es algo que nos entretenga. Pero las cosas importantes en la vida no siempre entretienen. El amor no siempre entretiene. Bueno, nueva acusación a los sacerdotes, capítulo 2 versículo 1 al 9. Esta sección no empieza con la disputa, este diálogo de disputa que les dije que empezaban todas las secciones, y por eso se podría considerar una continuación de la anterior. De hecho, sigue hablando del culto y del culto mal hecho y ahora habla de los sacerdotes, pero trata de un tema diferente. Ya no habla del culto como tal, sino de los sacerdotes, aunque es el mismo como contexto cultural, habla más de los sacerdotes. Los sacerdotes en este momento perdón, discriminados, no, son recriminados por actuar buscando su propio interés, a costa de las tareas que le han sido confiadas. Dios les dio unas tareas y ellos están buscándose a sí mismos. Vamos a leer. Esto os mando, sacerdotes, si no escucháis y no ponéis todo vuestro corazón en glorificar mi nombre, dice el Señor del universo, os enviaré la maldición, sí, y maldeciré vuestra bendición, sí, la maldeciré, pues no ponéis todo vuestro corazón en ello. Está hablando de las disposiciones interiores.
Está hablando de dónde está el corazón del sacerdote al ofrecerse culto. ¿Se está buscando a sí mismo o está buscando glorificar el nombre del Señor? Y esto es lo que condena Dios. Y luego la cuarta parte, que es el capítulo 2 versículo 10 al 12, que es la condena de los matrimonios con mujeres extranjeras. Empieza afirmando la paternidad de Dios, diciendo, Dios, yo soy tu padre, ¿no? Yo soy, aquí dice, no tenemos todos un mismo padre, no nos creó el mismo Dios. ¿Por qué entonces nos traicionamos unos a otros, profanando la alianza de nuestros padres? Entonces, esta paternidad de Dios no la podemos comprender aquí referida a toda la humanidad, sino solo a los miembros del pueblo de Dios que forman como su familia. Fíjense que aquí también se utiliza paternidad en el sentido amplio de la palabra, no tanto porque ya el pueblo de Israel tenía una relación de paternidad con Dios, sino un modo análogo porque cuando tú dices paternidad, también puedes referirte a que es padre de esa obra, de esa creación, de esa criatura. Es como que si dices Picasso es padre de su creación, ¿no? En ese sentido. Eh, pero aún así, aunque se refería en esta paternidad de creador, eh, se refiere aquí puntualmente a el pueblo de Israel. En este ámbito se encuentra y se comprende la prohibición que Dios hace a los hebreos de casarse con mujeres que pertenecían a otras poblaciones. ¿Por qué? Porque toda población en esta época tiene dioses, todas las poblaciones. En la historia de la humanidad, el hombre nunca ha sido ateo. El ateísmo es un fenómeno bastante reciente. Y aún así, lo que se pensó en su momento que iba a ser el arrase del ateísmo en el mundo, ha venido a ser el fracaso. La gran minoría de la población humana es atea en su vertiente teórica, ¿no? O sea, la gente no cree que no existe Dios, la gran mayoría. Lo otro es que hay muchos ateos prácticos, es decir, que viven como si Dios no existiera. Aunque creen en Dios, viven como si no existiera, eso es diferente. Pero no profesan un ateísmo, ¿sí? Pero viven como ateos, eso sí es verdad. Pero el punto es que cuando tú te casabas con otro, debido a que te hacías una sola carne con esa persona, se introducían en la familia de Dios hijos de otros dioses. Es decir, personas con costumbres culturales y religiosas opuestas a las del pueblo de Israel. Esto es muy importante porque es entender profundamente lo que significa el matrimonio. Y hacerse una sola carne con una persona que tiene valores contrapuestos a los míos es algo que está destinado al fracaso. Y si realmente vivimos los valores religiosos como estamos llamados a vivirlos, como algo que te atraviesa la persona entera y que te configura en tus pensamientos, en tus palabras, en tus obras, es muy difícil formar una comunidad de amor en algo en donde lo esencial no está alineado. No vamos a decir que es imposible, pero si no está alineado, por lo menos que no está contrapuesto. Si está contrapuesto y si hay de alguna de los dos indiferencia, bueno, quizás mejor, pero si hay directamente otro credo, es muy, muy difícil, ¿no? Y eso es que no se trataba de una prohibición por motivos de orden sociocultural, sino que se ponía en juego la fidelidad a Dios.
Eso es lo que se ponía en juego verdaderamente. Y por eso hay unas severas disposiciones sobre este tema. ¿Sí? Luego tenemos otro tema, que es la cuestión del divorcio, que la encontramos en el capítulo 2 versículos del 13 al 16. Y aunque en esa época ya la ley de Moisés permitía en ciertas condiciones el repudio de una mujer, en tiempos de Malaquías el repudio estaba mal considerado. Esto es muy importante. El tema del divorcio, en los judíos hay dos corrientes muy establecidas. Más en la época de Jesús hay dos corrientes muy establecidas. Pero incluso esto ya venía de antes. Primero, el repudio nunca era una solución fácil. No es que el divorcio para ellos era legislado y estaba bien, era un mal menor. Y habían dos formas. La causa de repudio tenía que ser eh, sí o sí o sí, el adulterio, o sea, que la mujer había sido infiel. Y luego estaba otra corriente que era que la causa del repudio podía ser prácticamente que se te quemó el arroz. Es decir, cualquier cosa, ¿sí? Pero la gran mayoría no era de esta corriente. El repudio no era bien visto. Y aquí el profeta hace, de hecho, una encendida defensa de la alianza matrimonial, aludiendo como motivo principal el que Dios es testigo del compromiso que adquieren los cónyuges al casarse. Y en el fondo remite al Génesis, diciendo lo que ha sido unido a una sola carne no puede ser separado. El profeta, en el fondo, habla de que la unión sexual se orienta a conservar la unidad del género humano. Es decir, no alude a la formación de la mujer de la costilla de Adán, sino que los dos, Adán y Eva, digamos, el hombre y la mujer, fueron hechos para que, en el fondo, solo unidos se muestra la plenitud del género humano. ¿Qué significa esto? Que hay un solo mismo soplo vital que fue comunicado tanto al hombre como a la mujer y esa unión conyugal de alguna manera reconstruye la unión y la unidad inicial querida por Dios en el Creador. Y en esa unidad inicial es de la que nacen los hijos de Dios. Desde esa unidad inicial, cuando el hombre y la mujer se hacen uno, de ahí surgen los hijos de Dios. Entonces, en el fondo, lo que está diciendo es que el matrimonio es algo sagrado, que es algo querido por Dios y es inviolable. Y luego viene otra parte, ¿sí? Les había dicho, ¿no? Que son 6 partes, pero recuérdense que la parte anterior, o sea, luego si quieren les hago bien el esquema, pero la parte anterior, o sea, son 6 partes porque empiezan cada una de esas partes con este diálogo. Pero estas partes que yo les estoy diciendo son más. Luego les digo dónde son los quiebres de cada una de estas partes. Estos son más porque son partes dentro de esas partes, ¿vale? Pero bueno, luego les digo bien el esquema. Perdón, Leila, ¿te ibas a hacer una pregunta? Sí, entonces el tema del divorcio lo consideramos como parte de la cuarta parte del capítulo 2. Exacto. Ahorita les voy a hacer bien el esquema al final. Gracias. Luego viene el tema del Día del Señor, que es del capítulo 2 versículo 17 hasta el capítulo 3 versículo 5.
Y entonces aquí arranca esta cuarta disputa que está motivada por la acusación que se le dirige a Dios. ¿Por qué se le dirige a Dios una acusación? Porque se cree que actúa con injusticia, porque premia a quien actúa mal. Que le dice, pues mira qué bien le va a los que actúan mal, los estás premiando. Típica, típica, como tema que se le acusa a Dios, ¿no? Que porque la gente que hace el mal le va bien. Y la respuesta indirecta es muy articulada y se expresa con cambios continuos de sujeto, es decir, no siempre responde el profeta. ¿Cuál es el sentido general? El sentido general es que Dios lo que va a anunciar aquí es que no todo lo que sucede ante los ojos de las personas que ven es el destino definitivo de esas personas, ¿sí? Y por eso anuncia el día del juicio final, ¿sí? El día del juicio en que serán purificados el culto y los sacerdotes, que hablábamos antes, pero que también se hará justicia a los oprimidos, a los que actuaron bien, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Lo que siempre decimos, Dios es el único juez de la realidad, de la historia y del mundo. Por lo tanto, cuando vemos una situación injusta, no queramos nosotros impartir justicia. Y tenemos que confiar que el Señor, que es justo, impartirá justicia en el momento adecuado. En el mismo, en la misma sección parece hablar de quién va a venir a impartir justicia. Por un lado habla de un mensajero, un personaje que va a preparar el camino delante de Dios, y luego un mensajero de la alianza. Parecen dos personajes distintos. El primero parece identificado con el profeta Elías, ¿sí? Que sería el profeta que iba a venir a preparar el camino de Dios. Y el segundo personaje es el Señor mismo, Dios mismo, que a veces habla en primera persona y a veces habla en tercera persona. Pero lo interesante del pasaje este es que se ha interpretado como que se realiza en Juan el Bautista. Vamos a leer el pasaje. Capítulo 3 versículo 1. Voy a enviar a mi mensajero para que prepare el camino ante mí. De repente llegará a su santuario el Señor, a quien vosotros andáis buscando. Más adelante, mirad, está llegando. Y más adelante, versículo 3, se sentará como fundidor que refina la plata y los acrisolará como oro y plata. Y el Señor recibirá ofrenda y oblación justas. Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén. ¿Cuál será esa ofrenda? La ofrenda de la cruz, la que agradará al Señor. Siguiente parte es capítulo 3 versículos 6 al 12 y que son las ofrendas para el templo. Y el profeta vuelve con nuevas acusaciones contra el pueblo. Porque, ¿cuál es el tema? Que el pueblo está ofreciendo animales defectuosos como ofrendas. Ustedes saben que los animales que se deben ofrecer deben ser perfectos, deben ser los mejores. ¿Y qué hacían? Ofrecían el cabrito ciego, ofrecían el cabrito cojo, el que ya no les servía para nada, ese lo ofrecían a Dios. Es decir, un poco las sobras, ¿sí? En el fondo, estaban engañando, ¿sí? Porque se supone que estos animalitos pasaban por el control de los sacerdotes para ver si era un animalito adecuado y lograban engañar y ofrecer esto. Pero en el fondo, lo que están diciendo es, están engañando, dándole a Dios lo peor, ¿sí? Y esta es la acusación que hace Malaquías. Un versículo interesante es el versículo 7 del capítulo 3 que dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros.
En otros pasajes hemos visto que, Señor, haznos volver y volveremos a ti. O sea, el acento está puesto en Dios, haznos volver, tú haznos volver. Y aquí Dios pone el acento en la libertad del hombre. Vuelvan a mí y yo me volveré a ustedes. Este acento nos puede hacer preguntarnos, bueno, pero ¿qué viene primero, la gracia o la libertad? ¿No? ¿Nosotros tenemos que volver o el Señor nos va a hacer volver? Las dos. Siempre la acción nuestra de volver viene empujada por la gracia. Siempre, siempre. Pero la gracia nos puede estar empujando y nosotros no acoger esa gracia. Por lo tanto, la gracia no es automática. Debe ser acogida por nuestra libertad para que Dios pueda hacernos volver a Él. Siempre viene la gracia. Nosotros sin la gracia no podemos nada. Pero la gracia necesita la correspondencia de nuestra libertad. Si no, no funciona. Y la siguiente parte es del versículo 13 al 21 del capítulo 3 y es el premio de los justos en el día del Señor. Entonces, ¿qué pasa? Que el escándalo, de nuevo retoma el tema anterior, el escándalo de los malvados que consiguen con sus éxitos poner en crisis la fe de los justos. Es decir, los justos que ven cómo a los malos les va bien. Y esto les hace entrar en crisis. Y esto aparece mucho en los profetas y mucho en nuestra vida, ¿eh? Nos parece injusto que al injusto le vaya bien. ¿Cómo es posible que ese presidente siga sacando los bienes al pueblo? ¿Cómo es posible que el otro haga esto y esto se perpetúe, ¿no? Y entonces Malaquías distingue dos grupos de personas. Los primeros acusan a Dios de ser injusto. Y los segundos, llamados los temerosos de Dios, no tienen la arrogancia de los primeros y hablan de otra manera. Y Dios promete la salvación y el triunfo sobre los impíos. Y dice que vendrá un día en donde premiará a estos temerosos de Dios y en cambio castigará a los injustos y malvados. Este es el capítulo 3, versículo del 13 al 21 y se llama El premio de los justos en el día del Señor. Recuerden que todos estos títulos son orientativos, pedagógicos, no son bíblicos, ¿verdad? Para explicar. La promesa, entonces, en el fondo está diciendo que llegará el día del Señor, que Dios escucha a los justos y promete que les consolará como un padre consuela a su hijo. ¿Qué quiere decir? Que Dios no es ajeno a las necesidades de los justos y que anota en sus anales, es decir, el libro de sus memorias, lo que los justos han hecho y también anota lo que los injustos han hecho y que Dios con sus memorias hará justicia. Y por eso dice que el calor del horno quema a los impíos como paja y en cambio ese mismo calor da fuerza y vigor a los justos. Y por último está el epílogo, los últimos dos versículos del capítulo 3, que es la conclusión del libro, que contiene una exhortación a observar la ley de Moisés e identifica al mensajero famoso, del que hablamos antes al inicio del capítulo 3, como Elías. Lo identifica diciendo que será Elías el que vendrá y manifestará, precederá la manifestación del Señor. Recuérdense que en el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 11, desaparece Elías llevado por un carro de fuego. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Desaparece. Y entonces esto ha sido interpretado como que Elías iba a volver. Nosotros sabemos en el Nuevo Testamento que esta vuelta de Elías se le identifica como Juan el Bautista. ¿Sí? De hecho, Cristo mismo dijo
Elías ya volvió y no lo reconocieron, ¿no? Bueno, todo ese tema de la vuelta de Elías y Elías, como el Bautista, se inspira aquí en Malaquías. Entonces, en el fondo, todo este libro trata de una reacción de Malaquías ante la mezquindad de el pueblo para con Dios. Fíjense que este último capítulo del que hablábamos de que Dios vendrá con justicia para recompensar a los justos, el versículo 17 dice, ese día que estoy preparando, dice el Señor del universo, volverán a ser propiedad mía. Me compadeceré de ellos como se compadece el hombre de su hijo que lo honra, ¿no? Y al final, muy interesante, ¿no? Versículo 23, el tema de Elías. Mirad, os envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, para que no tenga que venir a castigar y destruir la tierra. Bueno, termino brevemente, aunque me alargo un poquito, con el mensaje teológico y así cerramos el libro de Malaquías. A pesar de que es un libro pequeñito, es interesante ver el gran aprecio que muestra Malaquías con todo lo relacionado al culto, al templo y al matrimonio. Recuérdense que Jeremías ya le había dado un valor relativo al templo y a los sacrificios. También Isaías, pero Malaquías ahora interviene con una gran sensibilidad hacia el tema del templo, como lo fue también Ezequiel, Ageo y Zacarías. Pero es importante no confundirnos y decir, bueno, pero entonces, ¿el templo sí o el templo no? Porque unos profetas dicen que sí, otros dicen que no, ¿qué hacemos? El tema de Malaquías no es un simple formalismo del templo por el templo, sino el profeta basa sus consideraciones en el hecho de que Dios es padre de su pueblo, por lo que merece toda veneración y respeto. Y por lo tanto, la lectura que él le da al descuido del culto se presenta como una carencia a la atención y veneración debida a la persona más excelsa de todas, que es Dios. En el fondo era una acusación de que ellos estaban relegando a Dios, poniéndolo detrás de sus propios intereses, considerando a Dios menos importante que el propio bienestar. Todo lo que suene actual no nos sorprende. Y lo curioso es que aún poniendo a Dios detrás, aún dándole los cabritos ciegos y cojos, aún dándole lo peor a Dios, cuando no les iba bien, lo acusaban de tener un trato injusto. Porque a los injustos les iba bien y a ellos no. Pero ellos estaban buscando engañar a Dios, dándole lo peorcito que tenían. En cambio, Malaquías muestra a Dios a un nivel muy distinto, a un Dios lleno de generosidad, que se interesa por el bien de la vida de su pueblo, por el bien de cada uno, especialmente de los pobres, de los que no tenían nada, de los débiles. Tenemos que tener cuidado de entender o interpretar esta impresión que nos puede dar de un Dios egoísta, que solo se preocupa de recibir ofrendas que le son debidas. Esto lo que nos está mostrando es el reproche que hace el profeta de no es Dios
que exige un culto debido. No es Dios como egoísta que quiere el culto, sino es la realidad de las cosas, que cuál es el orden de nuestra vida y quién merece verdadero culto y atención. Y esta imagen irreal de un Dios egoísta cae cuando vemos a un Dios compasivo hacia los débiles, hacia los necesitados, pero a la vez exigente con los arrogantes y prepotentes. Si leen con detenimiento a Malaquías, van a ver que describe los efectos del día del Señor cuando el Señor fuese a venir de un modo violento, ¿sí? De un modo absoluto, ¿no? Pero en realidad está dejando espacio para la esperanza, porque lo que viene Dios es a transformar, porque incluso los pecadores más empedernidos les era posible una conversión del corazón, aunque iban a requerir una profunda purificación. ¿Sí? Pero deja abierta la posibilidad de restablecer el antiguo pacto de amistad. Los autores del Nuevo Testamento, el uso que les dan los autores del Nuevo Testamento a este profeta, eh, ha sido especialmente en torno a la figura del Juan el Bautista, pero también de Jesús mismo. Jesús, que es este señor eh, que vendría después de que Elías preparara el camino. Si Juan era, entre comillas, ¿no?, la encarnación de Elías y se identifica con este mensajero que prepararía el camino del Señor, que lo dice el mismo Juan, yo soy quien viene a preparar, ¿no?, el camino del Señor. Jesús no puede ser otro que el Señor. Recuérdense que en el Antiguo Testamento siempre que se habla de el Señor, está hablando de Dios, al que el mensajero debía preparar la venida. Entonces, los primeros cristianos entendieron que esto se refería a Jesús y a Juan el Bautista. Y en la tradición patrística, es decir, los primeros padres de la iglesia, Malaquías 1:11, este sacrificio puro, ha sido interpretado como una profecía que se cumple en la Eucaristía, ¿no? En el fondo, Malaquías está haciendo toda una apertura a, digamos, termina hablando en el capítulo 3 de un mensajero que iba a venir a preparar el camino del Señor y arranca el Nuevo Testamento hablando de preparar el camino del Señor, ¿no? Juan el Bautista hablando. Si lo leemos de corrido, vemos el vínculo perfecto que hay entre el último capítulo del Antiguo Testamento y el primero del Nuevo Testamento. Bueno, un Oye, poco María, para... Sí. viene en la misa, no sé si es la plegaria eucarística o cuando dice este sacrificio desde donde sale el sol hasta el ocaso, viene tomado de ahí, supongo. Pues no lo había pensado, pero probablemente, sí. Todos los prefacios que no son palabra por palabra literalmente de la escritura, sí son paráfrasis de la escritura. O sea, Ah, todo es tomado de la escritura, sí. Entonces, muy probablemente no te lo puedo decir con certeza, pero es bastante probable, sí. Bueno, perdón, para quienes querían una estructura clara eh, de las 6 partes, la primera parte es Dios ama a Israel, capítulo 1, versículo 1 al 5. Luego, la segunda parte es todo el tema de los sacrificios y los sacerdotes, del culto, ¿no? La recriminación a los Ya va, sacerdotes Mari. La primera parte, Dios ama a Israel. del capítulo 1, versículo 1 al 5. La segunda parte es todo el tema de la recriminación del culto, tanto por la mezquindad de los sacrificios como por la falta de los sacerdotes, que va desde el capítulo 1, versículo 6, hasta el capítulo 2, versículo 9. Luego la tercera parte en torno al tema del matrimonio,
¿sí? La condena a los matrimonios con mujeres extranjeras y la denuncia al tema del divorcio, va del capítulo 2 versículo 10 al versículo 16. El cuarto tema, todo referido en torno al tema de el día del Señor, cuando vendría, ¿no? Eh, el Señor, es del capítulo 2 versículo 17 al capítulo 3 versículo 5. La quinta parte son todo el tema de las ofrendas para el templo, que es el capítulo 3 del versículo 6 al 12, que vuelve en el fondo a recriminar la pobreza y la mezquindad de las ofrendas. Y la sexta parte, que es del capítulo 3 versículo 13 al 21, que es Dios premia a los justos, ¿no? El premio que Dios le da a los justos. Y por último, los últimos dos versículos, ¿sí? Capítulo 3 versículo 22 al 24, que es el epílogo, ¿no? Que es la exhortación a la fidelidad a la ley y el regreso de Elías. ¿Sí? Gracias, Mari. Nada, bueno, preguntas o comentarios sobre este profeta.